Estoy aquí, me quedo un ratito para poder esperar a Dianita Holguín hasta ver qué es lo que ha pasado. Dianita, por favor, que estés bien, esperamos que estés bien, la verdad. Pero en todo caso, vamos a quedar aquí, estamos ya con Daniela. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte. Todo bien por acá. Bueno, conversando de los resultados del partido de ayer, ¿verdad? Sí. Ese empate que nos deja nuevamente un sabor agridulce en la boca. Sí, jugamos bien, pero todavía nos falta definir, nos faltan esos goles, ¿verdad? Y creo que eran las dos selecciones dos de las selecciones con menos goles en todas las eliminatorias. Y bueno, estamos un paso más cerca del Mundial, a esperar ese otro partido, ahora el 9, creo que jugamos. ¿Contra quién jugamos? Ahí estoy un poco perdida, Daniel. Contra Argentina. Ay, bueno. ¿Quién va primero en la tabla? ¿Argentina o Brasil? Argentina. Sí. Pero parece que va a ser el último partido de Messi ayer fue el último partido. Ayer ya se despidió ayer, ya Messi ya no va a jugar contra nosotros, no quiso jugar contra nosotros, Daniel. ¿Qué será? Mejor. Nos tiene miedo. Nos tiene miedo. Bueno, sí, imagínate, el último partido Iñaca te le hacen una falta y le dejan lesionado. Que nosotros le dejamos lesionado y se va con la lesión. Se va con la lesión, le acabamos la carrera. O que le ganáramos. Porque ¿dónde va a ser el partido? ¿En Ecuador o en Argentina? Aquí, en Guayaquil, creo. Ya, pues imagínate que le ganáramos. Él tiene que salir por la puerta grande, pues. Claro. Creo que mejor no se arriesga. No se arriesga, claro. Nosotros le causamos ese temor a Messi. Pero bueno, en todo caso, una breve reseña del líder albiceleste que conquistó el Mundial de Qatar 2022, dice el diario Expreso que estamos leyendo, 2 ediciones de la Copa América 2021-2024 y la finalísima de 2022. Disputó los 90 minutos y marcó un doblete en la victoria 3-0 sobre la Vinotinto, sobre Venezuela, dejando destellos de su magia en el campo, dice la nota de Diario Expreso. La verdad que sí, dedicarle unos minutos a Lionel Messi, porque ha sido un astro del fútbol y la estrella de la albiceleste y un ícono mundial. ¿No? Una historia del siglo, uno de los mejores jugadores que ha visto el planeta, ¿verdad? Y en una época extraña, porque claro, tuvo un rival casi a la par con él, con Cristiano Ronaldo, casi a la par porque Messi lo supera. Pero claro, creo que en el fútbol todavía faltan esas otras figuras o faltan esas otras grandes jugadores porque en una época teníamos rellenos pues de inmensos jugadores y ahora parece de que son pocos los que brillan tanto como lo ha hecho Messi, como lo ha hecho Ronaldo. Cristiano Ronaldo, yo creo que como conversábamos otro día con mi esposo, es que él ha sido más disciplina, se lo ve. Él ha sido disciplina y Messi ha sido más talento, me parece a mí. ¿O cómo será el asunto? No, yo creo que los dos han tenido bastante disciplina, bastante talento, ¿verdad? Los dos son buenos ejemplos. Es más, yo creo que los valores que da Cristiano Ronaldo para la juventud, los valores que da Cristiano Ronaldo para todos sus fans, ahí sí yo creo que en esa parte mediática lo puede superar a Messi, ¿verdad? Messi es bueno, Messi gana y Messi nos hace gritar, nos hace pues se lo ve bonachón a Messi. Sí, pero Cristiano Ronaldo, uno mira su Instagram feed y como que va por los valores de una familia tradicional y va justamente por una sección muy conservadora. No lo ves como esos jugadores que andan farreando y que andan de fiesta en fiesta, como ahora se lo ve es que eso es parte de la disciplina, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, pero esa parte yo creo que no solamente lo es, sino que hasta lo vende. Y eso creo que es importante. Y es su imagen, parte de su imagen, ¿no? Claro. Que le vende, y que también para los jugadores es otro ingreso bastante importante. La imagen de ellos y el marketing que pueden generar también con las marcas auspiciantes. Nos vamos con los titulares del día de hoy, a Daniel. Es que, pues bueno, el presidente... Sí, dime. No, que definitivamente creo que uno de los temas más interesantes de las noticias que se dieron fue justamente la visita de Marco Rubio, que vino justamente para ayudar a Ecuador en todo lo que sea posible y que no será limitado únicamente a los temas de seguridad. Sí hablaron sobre migración, sobre las bases extranjeras. Claro. Y de eso vamos a conversar un poco más, porque justamente en los titulares está que el presidente Noboa considera que Manta y otros lugares estratégicos podrían servir para instalación de bases militares extranjeras.
así como también otras noticias. ¿Tienes ahí el guión, Daniel? Sí, aquí está. Ajá. Bueno, no, esa es la parte, esa es la parte de las noticias. Bueno, en el tema al respecto de la visita de Marco Rubio, es que justamente él ha dicho de que en caso de que obviamente tiene que pasar primero la consulta popular, ¿no? Claro. Tiene que pasar la consulta popular y que el pueblo ecuatoriano diga que sí, que está de acuerdo. No de acuerdo justamente con Estados Unidos, pero sí en general con las bases extranjeras, ¿no? Sí. Pero que tiene que analizarlo, ha dicho. Que el presidente, tanto como el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, tienen que analizar esta posibilidad. No es que tampoco he dicho, sí, vamos a ir. Claro, no, es una posibilidad y hay muchos factores que hay que analizar, factores de logística, de qué es lo que van a traer ellos allá, de qué es en qué van a consistir esta base militar, si va a ser una base meramente de fuerza o va a ser una base principalmente de inteligencia, ¿verdad? Porque la que tuvimos nosotros acá durante algún tiempo era principalmente de inteligencia, ¿verdad? Era una base donde estaban los AWACS, donde estaban justamente todos estos mecanismos para poder hacer el control, ¿ya? Pero no es que tenían aviones de guerra y buques y ese tipo de cuestiones como en otros países, como por ejemplo en Qatar o en Arabia Saudita, donde ahí sí tienen una base bien establecida y un perímetro bien establecido de fuerza, más no de inteligencia. Entonces yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer, porque aquí de fuerza no se necesita mucho en Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones más pacíficas, creo. No han habido tantas guerras como en otras regiones. Pero ¿será del que mundo, en esta ocasión quieren tener algo un poquito más, en el caso de que acepten venir, tendrán otra estrategia? Porque Trump es distinto a los otros presidentes. Sí. Tiene una visión diferente, ¿no? Es distinto, pero nuevamente, estratégicamente, ¿de qué le sirve tener, digamos, bombarderos aquí si no hay ni siquiera planificación de bombardear? Claro, entonces, si no hay una guerra. Exacto, ¿verdad? Ni la sospecha de guerra, ¿verdad? A diferencia de Medio Oriente o Europa, que son regiones más calientes. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, ante esa situación es que lo más probable es que sean bases de inteligencia, ¿verdad? Que igualmente necesitan aparatos, igualmente necesitan tecnología, ¿ya? Nuevamente, o sea, estos AWACS, este tipo de aviones con radares, o estos o barcos que sean rápidos y que permitan hacer intercepciones, ¿verdad? Yo creo que va a ir más por ese lado que por un lado de bombarderos. Y el análisis va justamente a qué es lo que le conviene a Ecuador que aporte a Estados Unidos y qué es lo que le conviene a Estados Unidos que Ecuador le aporte, ¿no? Claro. Porque, o sea, como país nosotros sabemos que necesitamos los recursos tecnológicos de inteligencia, porque las capacidades intelectuales obviamente sabemos que las tenemos y una capacitación que las han tenido nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas, es una de las de lo que entendemos y hemos tenido aquí invitados, son muy buenas las capacitaciones que hemos tenido. Ahora, el tema es que estos recursos tecnológicos que también se convierten en recursos económicos no han sido lo suficientes, no los tenemos lo suficientes para poder combatir esta lucha contra el narcotráfico. Es lo que podemos palpar y lo que el gobierno ha dicho, pero a Estados Unidos le conviene que nosotros tener una base, y ¿por qué le convendría? O sea que tener aliados estratégicos siempre le funciona, y poder tener algo de controles hegemónicos en la región también es importante, ¿verdad? Decir de que no me estoy olvidando de la región, de que quiero tener una presencia importante aquí, ¿verdad? Es lo que de una u otra manera quiere resaltar. Y sí, definitivamente una base militar es una buena manera de mandar un mensaje en ese sentido, especialmente para estas cuestiones interfronterizas, ¿verdad? Para estas cuestiones relativas a narcotráfico, a guerrillas, a todo ese tipo de cuestiones de donde ya los estados nacionales, Ecuador, Colombia, Perú, pues no pueden abastarse para tener o para luchar contra unas mafias que pueden hasta superar su PIB. Claro, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Es justamente la lucha contra el narcotráfico. Yo, en una pausa, ya mismo hacemos una pausa comercial, Johnny, no, bueno, es que yo me tengo que retirar, ya llegó Dianita, bienvenida Dianita. ¿Cómo están? Buenos días, amigos. Gracias por estar aquí acompañándonos, Sofía. Tuve un percance para venir acá, pero bueno, ya estamos acá cuando son las 7 horas con 48 minutos
en Voces y Opiniones. Yo me retiro, Dianita, porque sí tengo que seguir volando, pero los dejo aquí en Voces y Opiniones con los mejores panelistas. Nos vemos. Bueno, amigos, como les estábamos hablando, entiendo también un poco de la visita de Marco Rubio el día de ayer. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es el hecho de que ya los choneros y los lobos están en la lista de terroristas de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué implica esto? Bueno, implica algunas cosas. Implica, desde la perspectiva interior de Estados Unidos, un proceso de, obviamente, negación de visa para cualquiera que sean sus miembros, pero también un proceso de extradición más rápido, de expulsión de los Estados Unidos cuando alguien sea un miembro de estas bandas allá, ¿verdad? Ya vimos un poco lo que ha pasado con los venezolanos, ¿verdad? Que no solamente son deportados, no solamente son detenidos, sino que son enviados a prisiones en El Salvador, ¿ya? Y eso fue una cuestión que dio muchas críticas. Entonces lo que dicen es, claro, no solamente no es que te vamos a dejar, te vamos a deportar y te vamos a regresar a tu país, te vamos a mandar a una cárcel a otro país completamente diferente, y es una de las posibilidades amplias que se abre ante esa situación. Claro, sabemos que eso sería una de las acciones frente a estos grupos ahora denominados terroristas, pero aquí hay una nota que señala ciertas cuestiones más. Para poner en contexto, justamente el anuncio de la inclusión de los choneros y los lobos en la lista para los terroristas es un nuevo hito para Ecuador. En la práctica, esto significa que cualquier persona en Estados Unidos que proporcione apoyo material a estos grupos puede enfrentar cargos criminales. La ley lo regula en la sección 219 de Immigration and Nationality Act, INA. Asimismo, las entidades financieras estadounidenses están obligadas a bloquear activos vinculados a estas organizaciones. Esto incluye cuentas bancarias, transferencias electrónicas y propiedades bajo jurisdicción de Estados Unidos. La designación también implica restricciones para viajar a Estados Unidos. Los miembros de estas organizaciones pueden ser arrestados o detenidos si intentan ingresar a ese país, y los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de asistir a sus reuniones o prestarles ayuda. El Departamento de Estado informó que la inclusión de los grupos busca interrumpir su capacidad para financiar actividades violentas y narcoterrorismo, y en su declaración oficial se señala que los choneros y los lobos combinan violencia territorial con tráfico de drogas. En casos anteriores, grupos ya en lista como Sendero Luminoso o ELN han visto congelar cuentas en bancos internacionales y se han ejecutado decomisos de bienes. Estas medidas han reducido su capacidad logística y financiera. Ya vemos que también va por el tema bancario, ¿no? También claro, por una parte. Claro, el financiamiento del terrorismo allá o aquí también consiste en un delito muy grave. Es más, en uno de estos proyectos de ley que envió Noboa, justamente lo que querían hacer es que cuando hay estos sospechas de financiamiento de terrorismo, la UAF inmediatamente puede hacer la congelación de los activos dentro del sector bancario sin necesidad de utilizar una orden judicial. Entonces, claro, vemos justamente que este tipo de situaciones pues van a tener también un impacto económico posiblemente alto. Y en esta misma índole también pudimos notar que Daniel Noboa ayer ya dio fecha para el referéndum y también defendió su postura contra el cartel de los soles. El presidente Daniel Noboa destacó el jueves 4 de septiembre la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra la minería ilegal tras la visita del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. En una entrevista para la cadena Univisión, Noboa resaltó que el punto más relevante de su encuentro con Rubio fue que Estados Unidos reconoció a los lobos y a los choneros como grupo narcoterrorista. El mandatario explicó que estas organizaciones forman parte de una estructura internacional que afecta a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Asimismo, habló de posibles líneas de cooperación para enfrentar la minería ilegal, por ejemplo, establecer
un tema de trazabilidad de oro. Ahora, en cuanto al referendo y las bases extranjeras, también anunció que el 30 de noviembre se realizará el referéndum en Ecuador, que abordará la instalación de bases militares extranjeras en el país, pese a que el CNE todavía no ha empezado la organización. Ya Noboa lo anunció. Manta y otros puntos estratégicos pueden servir para bases internacionales, señaló. En la entrevista, Noboa no se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de negar parte de su propuesta del referéndum y consulta popular. También señaló el respaldo de las acciones de Estados Unidos en el Caribe acerca de Venezuela para combatir a organizaciones de narcotráfico. Me parece que lo que está haciendo los Estados Unidos es por fin ya atender un problema regional que tenemos. Entonces, no son pandillas pequeñas ni grupos pequeños, son grupos narcoterroristas altamente armados que mueven miles de toneladas de droga. Defendió que su gobierno haya declarado como una organización terrorista al Cartel de los Soles, que tendría vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que considero que son, y porque hemos visto también cómo trabajan junto con organizaciones narcoterroristas aquí en el Ecuador y en la región. Hay que llamarlas por lo que son. Eso lo lleva también a considerar a Nicolás Maduro como el jefe del Cartel de los Soles, preguntó el periodista Luis Carlos Vélez de Univisión a Noboa, y el mandatario remarcó sí. Los reportes de inteligencia lo dicen y pues él es el jefe del Cartel de los Soles, pero es parte de una organización criminal que trabaja con otras organizaciones criminales. Es lo que señaló el presidente Daniel Noboa, mientras destacó la cooperación con Estados Unidos tras la visita de Marco Rubio. Esto ya fue en declaraciones a la prensa internacional. Son las 7 horas con 55 minutos, 7 horas con 55 minutos, y por otra parte ya la Asamblea de Ecuador aprobó la proforma presupuestaria para el 2025. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, la noche del jueves, mientras todos estábamos gritando, bueno, emocionados ahí por las casi goles. Gritando para que den pase bien. La proforma presupuestaria 2025 enviada por el presidente Daniel Noboa ya fue aprobada por la Asamblea por un monto que asciende a más de 4.960 millones de dólares. Esta proforma pasó con 80 votos afirmativos. La asambleísta ponente Natalie Farinango aseguró que el documento refleja las prioridades del gobierno nacional y su visión del desarrollo del país. Durante el debate en el Pleno, la Asamblea Mónica Alemán aseguró que la proforma se analizó sin contar con los porcentajes de ejecución presupuestaria ni con la guía del plan de desarrollo. Afirmó que existe una sobreestimación de ingresos, un endeudamiento creciente y otros aspectos preocupantes, por lo que consideró necesario que la proforma sea observada. Mientras que Otto Vera advirtió que el déficit presupuestario de 2025 alcanza el 4.3%, lo que calificó como una señal de alarma. Agregó que no se puede seguir financiando gastos sin ingresos suficientes. Por su lado, el bloque oficialista de ADN defendió la proforma. El legislador Adrián Castro resaltó los rubros asignados para salud, educación o seguridad, que tiene un incremento del 12% en comparación con el año previo. El presidente Daniel Noboa envió la proforma 2025 a la Asamblea recién el pasado 22 de agosto, y eso ocurre porque este fue un año de elecciones presidenciales, por lo que el gobierno nacional ha usado hasta el momento una proforma prorrogada, es decir, la correspondiente al presupuesto de 2024. La proforma 2025 detalla cómo se van a administrar las finanzas del país y se registran los ingresos que percibe el Estado por recaudación de impuestos y tasas, así como por venta de petróleo. En la proforma presupuestaria 2025, ese rubro se estima que será de más de 27.000 millones de dólares. Según el documento, los programas Ayuda Económica del Gobierno, como Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción, elevan el gasto público en bonos sociales y transferencias monetarias. Así ya vemos cómo fue aprobada la proforma presupuestaria del 2025. Ahora, el reclamo de la otra parte que no es oficialista
de la Asamblea señala que hay una sobreestimación de impuestos. Quizás están siendo muy optimistas con los ingresos que van a percibir durante el próximo año. Podría ser, pero claro, a ellos lo que les preocupa más es el hecho de que le vaya bien al gobierno. Entonces, tratar de limitarlo por cualquier forma o de cualquier manera, yo creo que viene a ser, son de las críticas más tontas que han habido, especialmente cuando ellos tuvieron una época donde se farrearon la plata en ministerios de abrazar árboles. Entonces, sabes que ahí hay algo que entiendo que estaba causando un poco de debate hace algunos días, y era por el tema de que se estaba, que se quería, algunos grupos pretendían pues que se destine mucho más a la salud, mucho más al tema social, porque habían incrementos pero no eran muy significativos. Entonces, sí, yo creo que por un lado tenemos una política de aumentar la inversión de manera proporcional al PIB hasta llegar a cierto límite, ¿verdad? Y sobre eso hubo un debate justamente en la época de Lenin, recuerdo, porque como claro, no podían abrirse las escuelas, no podían abrirse las universidades, ¿qué tanto le íbamos a destinar a ellos en época de pandemia? Y había un sector fuerte que decía, no, tú tienes que seguir invirtiendo en ellos justamente de la manera proporcional al PIB. No sé si en el nuevo presupuesto hay ese incremento proporcional o no, o quizás nuestro PIB no ha crecido lo suficiente como para aumentarlo en todo lo que queríamos, pero sí, definitivamente son dos áreas en las que no podemos quedarnos atrás, especialmente el área de la salud, que actualmente estamos viviendo un momento catastrófico. Así es, sí. Dentro de los análisis que ya se habían hecho previamente al presupuesto, sí se mencionaba un aumento, pero creo que era de un 0,5% aproximadamente, porque obviamente la tendencia, como bien lo mencionas, no es un crecimiento a pasos agigantados para el próximo año, ¿no? Y además de que hay otras prioridades que también hay que tener en cuenta, como por ejemplo que viene a ser seguridad. Entonces, ahí es donde hay que justamente poder enfocar y ver también entonces de qué manera podemos ahorrarnos dinero o qué programas podemos quitar justamente para poder financiar esas otras vías, ¿verdad? Sin dejar de lado justamente la importancia de la inversión, la importancia de infraestructura. Así especialmente infraestructura en el sector eléctrico. Sobre todo, porque bueno, sabemos que ya han habido mantenimientos por ahora, pero recordemos también el default ahora económico por el tema de Progen. Claro, Ecuador le pagó ya casi la totalidad de lo que costaba el proyecto y ahora es una demanda que entendemos no será solucionada de la noche a la mañana, pero justamente ese dinero también serviría para otras prioridades a nivel nacional. Son las 8:01, es momento de hacer una pausa en Voces y Opiniones. Al volver tendremos más información aquí en la 96.9. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. La pasión del deporte llega a tu radio. Este lunes 8 de septiembre, Deportes 96. Soy Pancho Narváez. Acompáñame desde este lunes 8 de septiembre a las 8:30 de la mañana con toda la información y análisis deportivo. Te esperamos. Deportes 96, un espacio lleno de análisis, entrevistas, resultados y toda la emoción del mundo deportivo. Deportes 96, a través de la 96.9. En Deportes, la radio que te mueve. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien.
¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP. Recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8:05 de este viernes 5 de septiembre de 2025 y seguimos por acá informándoles a través de la 96.9 FM en Voces y Opiniones. Muchas gracias a quienes están en sintonía de @la 96.9 FM en los canales de Facebook y YouTube. Por acá estoy acompañada de Daniel Curi, un poco analizando las noticias que tenemos para esta jornada. 8:06. Y hay otra noticia que ha trascendido en estos días y en este caso tiene que ver con la postura de Richard Gómez, quien niega haber desfalcado el sindicato de CNEL. Él ha dicho textualmente: mi compromiso sigue intacto, lucho por mi salud, no he huido y sigo junto a mis compañeros trabajadores. Esto sostuvo Richard Gómez, secretario del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL. Así respondió luego de que Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, sugiriera que habría dejado con menos de $1 la cuenta de ese sindicato. Según la ministra, la cuenta de ahorros del Comité de Empresa de CNEL pasó de registrar más de $850,000 a 53 centavos. Solo él, Richard Gómez, tenía la firma autorizada. Son hechos concomitantes para que abandone el país desde hace varias semanas. Richard Gómez respondió a Diario Expreso que entre el 7 y 8 de agosto viajó a Estados Unidos tras aceptar una invitación de una organización de migrantes y, según reitera, sufrí un quebranto de salud. No he faltado a las cuentas de la organización. Es falso lo que se dice de parte de un pseudo dirigente que se ha apropiado de la organización con firmas falsas. El miércoles, la ministra Núñez comentó a ese diario que Gómez ya no se encuentra en Ecuador. Compartió un certificado médico notarizado en Miami en el que se indica que el dirigente, nacido el 5 de junio del 81, estuvo bajo el cuidado del médico Gustavo Sepúlveda el 14 de agosto pasado y que señala que está médicamente autorizado para viajar en avión también el 3 de septiembre sin restricciones. El 15 de agosto, a través de la carta
número 45231, Gómez se dirigió a Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, a la vocal de los empleadores y al director general del IES, como vocal en representación de los asegurados. También les informó que por un quebranto en su salud debía ausentarse desde el 14 de agosto al 3 de septiembre. Y consultado ayer, Gómez contestó que aún no se siente bien para volver a Ecuador. Los recursos que se mencionan están destinados y justificados para el pago de haberes y la compra de botas dieléctricas contratadas desde mayo para nuestros trabajos eléctricos. Todo ha sido sustentado y aprobado ante los asociados como corresponde a un ente privado. Además, Gómez asegura que sabe que hay personas que actualmente de mala fe intentan dividir a los trabajadores queriendo destruir desde adentro al comité construido durante muchos años. De esa manera, desde Estados Unidos, el dirigente se defiende y responde a la acusación hecha por la ministra de Trabajo. En todo caso, se espera de que pueda regresar pronto al país. Son las 8 horas con 9 minutos, y por otra parte, también se conoce que la audiencia preparatoria de juicio del caso Malvinas se vuelve a diferir. Así es, esta audiencia que investiga la desaparición y posterior asesinato de 4 menores de edad en Guayaquil volvió a suspenderse en medio de acusaciones y alertas procesales. Aunque la diligencia inició a las 8:30 del 4 de septiembre, arrancó con una serie de alegatos sobre presuntos vicios de nulidad y cuestionamientos a la competencia del juez. Incluso uno de los militares procesados denunció al magistrado por presunto prevaricato. Tras varias horas del debate sobre la supuesta nulidad, el juez Ugalde defendió su competencia para continuar con el caso, argumentando que los hechos ocurrieron en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Además, recordó que la instrucción fiscal no puede extenderse más de 120 días. En ese sentido, el juez señaló que los argumentos presentados por los abogados, tanto en esta como en anteriores diligencias suspendidas, evidencian maniobras dilatorias que buscan frenar el avance del proceso. El fiscal Cristian Fares, por su parte, advirtió sobre un certificado médico presuntamente falsificado y alertó al juez de la posible caducidad de la prisión preventiva en caso de persistir las dilaciones por parte de la defensa de los militares investigados. Finalmente, como ultimátum, el magistrado Ugalde volvió a suspender la audiencia, pero fijó un plazo máximo de 10 días para resolver las diligencias pendientes y poder instalar de manera definitiva la audiencia preparatoria del juicio del caso de las Malvinas. En base a tu experiencia, Daniel, ¿qué tanto se podría seguir dilatando un proceso como ese? Lo que pasa es que si las personas que tienen prisión preventiva son ellos mismos los que dilatan, esta prisión preventiva pues no caduca. Pero si yo mismo estoy creando la causa para la dilación, entonces ese tiempo no se me va a computar para mí para el tema de la caducidad. Pero sí hay abogados que se dedican únicamente a buscar la dilación en las causas, y ante esa situación pues muy penosa, vemos entonces de que se está dejando en indefensión justamente a los familiares de todos estos chicos. Totalmente, porque este es un caso que al parecer incluso no estaría aislado. Algo estaba viendo de que un portal de periodismo, que en este caso, si no me equivoco, es Conectas, había sacado unos datos de una investigación en donde señalaban que durante este contexto de conflicto armado interno, en donde están también los militares resguardando en la seguridad en las calles, se habían cometido otros actos en donde habían utilizado la fuerza. Casualmente también se mencionaba el tema de más desapariciones forzadas, y lo que dejaba entrever era de que como tal, por la misma presión del gobierno de que tienen que haber resultados, se estaban cometiendo otros actos que no estaban alineados al tema de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Una investigación bastante delicada,
y esto pues totalmente exponía el caso del niño de las Malvinas como apenas uno de los visibles de lo que se puede estar cometiendo en un tema de conflicto armado interno. Y el tema también es que se sigan haciendo denuncias, ¿no? Porque esto obviamente no era algo que iba a quedarse escondido, habían muchas evidencias que iban a hacer que esto en algún momento estalle, y bueno, ahora con lo que está sucediendo, definitivamente lo que se espera es justicia y que se aclare específicamente lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en esa noche del año pasado, ¿no? Son las 8 horas con 13 minutos, 8 horas con 13 minutos, y por otra parte hay un dato interesante en temas económicos, y es que el oro ya se aleja de sus nuevos máximos y vuelve al entorno de los $3,550 la onza. El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, se alejó de sus nuevos máximos cerca de los $3,580 por onza tras el cierre de los mercados bursátiles europeos de ayer, con la onza en los 3.550. Según datos de Bloomberg recogidos por la agencia EFE, a las 18:15 hora española, el metal bajó 0,14% hasta los $3.554 y se alejaba del récord que marcó en la víspera, es decir, de los $1.578. Los expertos explican que su subida responde a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Reserva Federal, la debilidad del dólar o la expectativa creciente de inflación. También el incremento de las rentabilidades a largo plazo de la deuda pública de los diferentes países, las compras del metal precioso por parte de los bancos centrales y la inestabilidad internacional. José Manuel Marín, economista, dijo que el oro es un diversificador eficaz en carteras sometidas a volatilidad y en un contexto de tipos de interés altos y endeudamiento global. ¿A ti te parece interesante invertir en oro con todas estas novedades? No realmente, yo creo que hay muchas otras fuentes. Actualmente creo que la moda va a ser más en criptomonedas que en oro, pero siempre hay gente que prefiere tener algo físico presente. Ya llegó con nosotros nuestra invitada, un poco tarde. Hola. ¿Cómo estamos? Sí, estamos justamente hablando de este tema del oro, pero también es interesante cómo poder participar en este caso de oportunidades de empleo y también tener una buena presencia, y para eso nos acompaña Yasmín Quiñones, quien es consultora en comunicación y te ayuda también a expresarte de una mejor manera ante el público, y no solamente en temas de disertaciones, sino también en muy puntuales cuando se trata, por ejemplo, de una entrevista de trabajo. Bienvenida, Yasmín, a Voces y Opiniones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, gracias por poder compartir este conocimiento a que más personas puedan desarrollarse en un mundo tan competitivo como lo es el mundo laboral. En este sentido, la comunicación y la seguridad que tienes en ti misma al momento de comunicarte es fundamental, porque a partir de ahí es en donde la persona que te está entrevistando para una entrevista de trabajo o para un puesto de trabajo nota las capacidades y competencias que tienes para ese espacio en el que estás. Así que para mí es un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Yasmín. Y justamente en esto, ahora sabemos que la necesidad de tener un empleo formal para muchos es bastante imperante, porque sabemos la situación en la que estamos viviendo y que el mercado también está muy competitivo. No solamente se hablan de 50 aplicaciones, sino pueden llegar a ser hasta más de 100, 200 para un mismo trabajo. Pero ¿cómo marcar la diferencia cuando ya incluso llegan a llamarte y te dicen, ok, ya estás aquí precalificado, ya tienes una entrevista de trabajo, pero justamente eso puede ser la clave para que puedan dar el siguiente paso a la contratación? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta justo en ese momento tan crítico? Lo primero, y creo que es lo fundamental en este proceso de una entrevista de trabajo, es que la persona, cuando va a ese momento tan decisivo, que es
previo a, ya que le den el puesto o que quizás no se lo den, es que esta persona tenga dos fundamentales principios. El primero, el conocimiento de lo que va a decir en la entrevista de trabajo. Y para eso tuvo que haber tenido una previa preparación de qué es lo que va a decir. Es decir, estudiar tu hoja de vida. ¿Qué fue lo que enviaste en ese momento? Tener claridad absoluta de cada una de las actividades y responsabilidades que colocaste en esa hoja de vida. Una vez que tú ya tienes claro y estudiaste tu hoja de vida, lo segundo es que tú tengas la seguridad al momento de comunicarlo. Y es ahí cuando muchas veces se falla al momento de comunicar. Entonces, para iniciar sería que tú recuerdes lo que has colocado en esa hoja de vida, porque a veces a uno se le olvida. Y lo segundo es que tú al momento de comunicar tengas seguridad y creas en ti mismo para poder informar a la persona que te está entrevistando de la valía profesional que tienes. Pero también creo que hay otro aspecto que es importante resaltar, que es el poder investigar sobre la empresa a la que estoy aplicando, ¿verdad? Y también al puesto, porque si yo no tengo claro cuáles van a ser mis obligaciones dentro de la empresa o a qué se dedica la empresa, también a las finales no se va a ver muy bien dentro de esa entrevista. Claro, y gracias por lo que mencionas, porque al momento de la entrevista, tú espero que hayas, y como lo mencionas, hayas hecho una revisión previa de cuáles son el giro de negocio y las actividades que ese empleo te está invitando a desarrollar. En función de esas actividades, vas a hacer un match con tus propias competencias, y ese match es cuando tú tienes el conocimiento y ese conocimiento aplicarlo a ese espacio nuevo de trabajo. Entonces, lo primero es, claro, tener claridad de qué tú tienes en tu experiencia previa. También hacer una investigación de cuáles son las actividades que vas a desarrollar en ese nuevo giro de negocio, y también tener la seguridad al momento de comunicarlo, porque es necesario que con estos pilares tú comuniques de inicio a fin la valía profesional y competencias que tienes. Ahora, cuando pasa ese momento, probablemente los nervios ataquen, ¿no? Eso puede ser algo muy común, y sobre todo en una situación tan decisiva como estar en búsqueda de un cupo laboral en medio de tantas personas. ¿Qué recomendaciones le darías a quienes se van a enfrentar a una entrevista de trabajo y que puedan mantener la calma y obviamente comunicar de manera asertiva? Les comento que los nervios son algo natural. Los nervios es un proceso fisiológico que cada persona tiene cuando se enfrenta a una situación nueva, que en particular y en este contexto es hablar en público y en una entrevista de trabajo. En este sentido, cuando tenemos nervios, no es que los vamos a eliminar, porque los nervios no se eliminan, los nervios se dominan. A partir de esta premisa de que los nervios se dominan, hay diferentes herramientas, tanto interpersonales, emocionales y físicas, que hacen que tus nervios bajen. Si están en un 100%, vas a ir aplicando estas estrategias que te voy a compartir hoy, y los nervios de un 100% van a bajar a un 50% hasta que llegue un punto que estás en un 10% o en un 0%. Reitero, porque es algo natural del cuerpo humano. En este sentido, algunas de las herramientas emocionales para que tú puedas regular tus nervios es que previo a una presentación de trabajo, tú puedas practicar, como ya hablamos hace un minuto, practicar tu entrevista. Lo primero es que tú practiques esa entrevista y tengas seguridad plena de lo que vas a decir. ¿Y cómo se practica una entrevista? ¿Cuáles son las mejores formas de practicar una entrevista? ¿Ante el espejo, con un familiar, con el perro, qué sé yo? No les recomiendo que lo practiquen frente al espejo. Eso jamás lo recomiendo. ¿En serio? No. Yo había escuchado que el espejo era una muy buena alternativa, porque en teoría te estás viendo a alguien más. Te estás viendo, pero sabes, siempre, y más cuando somos mujeres, cuando practicamos frente al espejo, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos observando y empezamos a autocriticarnos pensando que no lo estamos haciendo bien. Entonces, como nos estamos observando, empezamos a mirarnos físicamente y no nos gusta algún aspecto físico, o no nos gusta cómo estamos vestidas, o no nos gusta cómo nos movemos, y nuestra atención se desvía hacia la parte física en vez de hacia lo esencial. Así que lo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes es que practiquen
frente a su mamá, a su pareja o a alguien de confianza que te permita desarrollarte en ese momento sin criticarte. Así que lo primero sería eso, practicar, pero no recomiendo frente al espejo. ¿Y deberían grabarse esas prácticas para luego revisar y ver qué es lo que estuvo mal para volverlo a hacer? Es otra forma también de practicar, grabar tu entrevista para que al final de ella puedas ver, como lo mencionas, qué aspectos tienes para mejorar. En este sentido, la grabación después de tu práctica también se constituye como un pilar importante en este proceso porque ves tus oportunidades de mejora, observas también qué es lo que estás haciendo bien y en este sentido te empoderas también de tu forma de comunicar. Eso sí, también hay otras formas que yo siempre le digo a mis estudiantes en las asesorías personalizadas, es la que a mí toda la vida me ha ayudado frente a audiencias de 5, 10 y hasta más de 200 y 1000 personas. Es que cuando vayas a hablar en público, por favor, haz que tu mente se relaje. ¿Cómo? Escucha música. La música ya hay evidencia científica que nos revela que escuchar música con una elevada vibración hace que tu mente pueda también dispersarse de los nervios, de los nervios que en realidad es cortisol, es la hormona que genera el estrés. Entonces, a mayor posibilidad de que escuches música, vas a poder liberarte de los nervios gradualmente. Y ojo, ¿qué tipo de música es aquí? No es cualquier tipo de música. O sea, ¿van a escuchar reggaetón o van a escuchar Beethoven? Depende de lo que tú quieras. Okay. A ver, mira, si quieres relajarte, sí, escucha música clásica, escucha género bossa nova, escucha algún tipo de música que tú sabes que te va a relajar. Mientras que si tú quieres elevar tus ánimos, quieres subir tu energía, ahí sí escucha, como tú decías, reggaetón o en general cualquier género, rock and roll, heavy metal, lo que tú quieras, música de los 80, pero en general cualquier tipo de música que a ti te eleve los ánimos. En este sentido, lo que les recomiendo es, si quieres elevar tus ánimos, escucha música que te eleve. Si quieres relajarte, entonces escucha música que te relaje. Y últimamente ha habido una tendencia, especialmente con esto de la inteligencia artificial, donde ya se están creando plataformas para practicar entrevistas mediante esto de acá. Entonces uno habla justamente con la computadora y ChatGPT o lo que sea, pues le va contestando uno como que si fuese el entrevistador. ¿Verdad? ¿Qué tan efectivas son estas? Claro, si tú no tienes la oportunidad de practicar con alguien profesional esta entrevista, ChatGPT o cualquiera de las otras plataformas que existen son la mejor alternativa. Porque como lo mencionas, ellos te van respondiendo. De hecho, dentro de las últimas actualizaciones de ChatGPT, tú ya puedes hablar directamente. No es necesario que escribas, sino que tú le dices, ChatGPT, simula que eres un entrevistador para una empresa de tecnología, etcétera, etcétera, y te va a entrevistar como tal. Entonces, puedes hacerlo. Ahora, tomemos en cuenta que igual es tecnología que se sigue actualizando y hay ciertas falencias que esperamos que en poquitos meses ya se puedan superar. Y una de esas falencias es que tú estás hablando y la inteligencia artificial te interrumpe, lo cual no va a pasar normalmente en una entrevista de trabajo. O estás practicando, hablando y tú terminas de hablar esperando que te responda, pero se demora 10, 15, 20 segundos en responderte. Entonces, tengamos en cuenta que es una inteligencia artificial que ayuda muchísimo. No obstante, hay partes que se tienen que seguir mejorando. Entonces, mientras puedas, siempre acude a una persona que te ayude. Si como última opción no tienes esta posibilidad, mira, la inteligencia artificial es uno de tus mejores aliados. ¿Y cuáles son los factores, por así decirlo, estadísticamente, los factores de éxito, los mayores factores de éxito y los mayores factores de fracaso dentro de las entrevistas laborales? ¿Qué es lo que hay 100% que hacer y 100% evitar? Mira, es que es un 50-50, porque de acuerdo a las diferentes entrevistas que he tenido con amigas, colegas que son de talento humano, me confirman que lo que les voy a mencionar. Y es que es importante que tú tengas, lo que les decía al principio, claridad de tus competencias. Porque al momento de nosotros enviar una hoja de vida, hemos enviado tantas que a uno se le puede olvidar lo que colocaste en esa hoja de vida
porque si fuiste perspicaz y claro en esa hoja de vida, tú tienes que acomodar siempre tu hoja de vida acorde al giro de negocio y acorde a esas responsabilidades que se están buscando. Entonces, lo primero, así fundamental, es recuerda lo que colocaste en esa hoja de vida. Lo segundo es que cuando ya estás en esa entrevista, por favor, tu comunicación no verbal es fundamental. Y no les voy a dar una estadística que es un mito en la oratoria, que se dice que el 7% es verbal, el 93% es no verbal. No, eso es un mito, es una falacia, eso no es real. Lo que sí es real es que sí es importante en un elevado porcentaje que tu comunicación no verbal sí habla de ti en una entrevista de trabajo, porque demuestra seguridad en ti misma, muestra inseguridad también en ti misma, muestra miedos o muestra, como te indico, esa fortaleza que tienes. Así que yo diría que más que un porcentaje absoluto, todo va acorde a lo que quieres proyectar en ese momento, también a tus capacidades y al estudio previo que has realizado. Así que la comunicación verbal es un 100%, la preparación también y la comunicación no verbal también. Increíble, Yasmín, cómo en pocos minutos nos has dado más de 3 tips. Yo los estoy contando, en realidad es muy valioso y estoy segura de que esto no solamente nos puede servir a la hora de una entrevista, sino también en cualquier momento que nos toque dirigirnos a alguien que amerite que conozca nuestro trabajo, ya sea en un tema de networking, ya sea en alguna presentación. Y bueno, para resumir, ¿cómo dirías tú entonces que se puede hacer una disertación eficaz, ¿no? Tomando como consideras como punto de partida la entrevista de trabajo o en cualquier momento en donde uno quiera destacar? Gracias por esta pregunta tan valiosa que todos la necesitamos para cualquier tipo de evento público al que uno se dirige. Lo primero es que tú tengas una preparación previa. De hecho, hasta para improvisar se necesita conocimiento, porque la improvisación con conocimiento a tu público le trae discernimiento. Así que primero es prepárate lo suficiente como para que en una entrevista de trabajo o en una presentación en público, si te toca improvisar, mira, lo hagas con todo el conocimiento de causa. Así que lo primero, para ir respondiendo a tu pregunta, Diana, es la preparación o la sobrepreparación, en primer lugar. En segundo lugar, que tengas algún ritual de dominio de nervios, a través de la música, a través también de conversar con otras personas, a través de reírte, a través de hacer ejercicios físicos que distensionen tu cuerpo. Son rituales que hacen que la hormona cortisol disminuya y de esa forma también tus nervios disminuyan. Lo tercero es que puedes realizar también algún tipo de mantras, afirmaciones que reafirmen tu seguridad personal, porque el conocimiento, pero con inseguridad, hace que todo lo que tú tengas no se muestre. Así que sí te recomiendo y necesito que para que hables en público, reitero, sea en una entrevista de trabajo o en cualquier participación pública, tengas conocimiento y tengas seguridad. ¿Y cómo ganas seguridad? A través de las diferentes técnicas que te compartimos hace unos minutos. Perfecto, Yasmín. Muchas gracias por esas recomendaciones, por esos tips y por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones en la 96.9 FM. Ha estado con nosotros Yasmín Quiñones, quien es consultora en comunicación, y ya saben, también ella está a las órdenes para que puedan poder tener alguna asesoría. ¿Dónde te encuentran? Gracias. Estoy en Instagram como Yasmín Quiñones. Estoy en LinkedIn como Yasmín Quiñones y ahí siempre estoy compartiendo para ustedes contenido de valor que les ayuda a comunicarse en cualquier tipo de espacio público o privado, porque saber comunicar considero que te va a llevar a estar a donde quieres llegar y en este sentido es fundamental aprender a hablar en público. Excelente recomendación. 8:32 y así llegamos al final de Voces y Opiniones en este día viernes 5 de septiembre y también finalizando esta semana informativa. Nos vemos el día lunes a partir de las 7:30, ya saben, a través de la 96.9 FM en su punto de encuentro con la verdad.